Tomás, cualquiera de las dos. Sí. Si quieres sentar, por favor. Cuidado, chiquillos, no se crucen. Vamos. 1, 2, 3. Hola, buenas noches. Vamos a iniciar esta conferencia post partido. Triunfo ante Botafogo. Comienza la ronda de preguntas. Rocío Ayala de Radio ADN. Le pedimos una pregunta por medio, por favor. Aquí estamos. Gustavo, buenas noches. Felicitaciones por el triunfo. Quisiera saber su análisis de este partido porque muy rara vez se ve a una Universidad de Chile que no tiene la posesión del balón. En el primer tiempo no le ganó, digamos, en ese ítem a Botafogo y se veía difícil, obviamente, porque uno sabe la calidad, el ritmo distinto que tienen en Brasil, pero que después termina en el segundo tiempo con distintas estrategias equiparando y finalmente ganando. Quisiera saber cómo vio ese partido, cómo vio el resultado que termina con este gol de Lucas Di Llorio dándole este triunfo. Bueno, buenas noches a todos. Me parece que Botafogo manejó más la pelota en el primer tiempo porque teníamos que diferenciar mejor cuándo estábamos en presión y cuándo estábamos en orden, y no saltar a presionar en momentos inoportunos. Cuando nosotros saltábamos a presionar agresivo y tarde, quedaba mucho espacio en el medio y el descenso de algunos puntas de ellos los ponía de cara a nuestras defensas, que nos podían atacar o manejar la pelota, como usted dice. El segundo tiempo lo ajustamos. Me parece que el equipo defensivamente manejó los dos tiempos muy bien, cuando estaba ordenado y cuando saltaba a presionar. Y una vez recuperada la pelota había un desgaste físico menor, porque los esfuerzos eran más breves y se recuperaba más lejos de nuestro arco y con más facilidad. A partir de ahí pudimos manejar la pelota, se invirtieron los roles. Ya Botafogo no llegó, habían tenido dos situaciones en el primer tiempo contra una nuestra, y en el segundo tiempo fueron dos situaciones nuestras contra ninguna del rival. En un partido cerrado, donde me parece que ajustando ese ítem que le hago referencia, pudimos tener un segundo tiempo como fue. Continúa Francisco Ganedo de Radio Cooperativa. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlo. El equipo cambia en el segundo tiempo en nombre y también en las resoluciones que hace durante el partido y en que empieza a dominar el juego. Hablábamos antes del encuentro que usted quería hacerlo. No se consigue mucho en el primer tiempo, casi un 65% de posesión para los brasileños en la parte inicial. Primero, ¿cómo vio hasta U sin la pelota, que es muy rara verla sin el balón? Y después en el segundo tiempo los cambios que realiza, qué buscaba y finalmente si esos cambios que usted quiso hacerles le surtieron efecto. Muchas gracias. Estamos en Vivo Cooperativa. No, bueno, los cambios de nombre fueron porque me pareció que necesitábamos una característica más de equilibrio con la entrada de Israel y la entrada de Nico Guerra por Leandro por el riesgo de la amonestación. Eso desde lo individual y los nombres propios. En cuanto a los ajustes tácticos, es lo que respondí en la primera pregunta. Siguiente pregunta, Leonardo Mora de Radio Futuro. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va? Buenas noches. A propósito de lo que usted comentaba recién, esa valoración que le puede dar a lo que fue este ingreso de Nicolás Guerra para que pudiera también habilitar bien a Lucas Di Llorio, cosa que no se pudo ver, por ejemplo, la semana pasada en ese partido con Everton, donde Lucas quizás no estaba como referente de área para recibir balones. En esta oportunidad sí recibe bien esa pelota del Nico Guerra. ¿Qué valoración justamente le da a estos dos nombres que fueron claves para ese gol de la U? La posición es parecida. Di Llorio, el partido con Everton, jugó como centrodelantero el primer tiempo, sabiendo que teníamos un hombre menos, y en el segundo jugó por derecha, pero por la calle interior. Jugó centro-derecha. Nosotros repartimos el área en tres. Di Llorio, Contreras, Fernández, y por afuera los laterales. Casualmente en esa calle tiene la situación de gol. En esa calle él hizo el gol acá a Ñublense, o sea que él juegue en una posición central o centro derecha con un 9 en la calle central, a mí me parece que las dos posiciones son adecuadas.
Con respecto a Nico Guerra, creo que entró muy bien en todos los aspectos, trabajó muchísimo en la recuperación. Ese ajuste que yo hago referencia en la presión, necesitaba que los delanteros corran más, Entonces iba a ser un gran esfuerzo. Si alguno se agotaba como pasó, iba a entrar un compañero, lo digo por Contreras, por Di Llorio, pero físicamente ese ajuste requirió del esfuerzo máximo de los delanteros. Pregunta Marcelo Díaz de TNT Sports. ¿Cómo está, Gustavo? Gusto saludarlo. Usted ayer decía en la conferencia que este equipo está vivo, porque obviamente se hablaba mucho de un punto de 9 en los últimos compromisos de la Liga de Primera, pero usted siempre afirmó que este equipo no perdía la identidad, lo quería demostrar hoy día, y en ese sentido la consulta es: ¿cuán importante es este triunfo? Quizás el más importante de lo que va del año, porque obviamente reafirma las convicciones de su equipo en un torneo tan importante que uno juega hace tiempo. Sí, a ver, cuando se promedia y se dice un punto de 9, por ahí se puede hacer más extenso y valorar todo el trabajo, ¿no? Desde nuestra llegada. Como dije ayer también, los deportes de conjunto, el deporte son seres humanos donde tienen altibajos. Uno como entrenador tiene que tratar de sostener niveles individuales y colectivos, pero sabiendo que las ondulaciones de rendimiento son parte de esto y no intranquilizarse ni dramatizar. Me parece que este equipo merece un promedio mucho más amplio que el de los últimos 3 partidos. Que el equipo esté vivo siempre fue así, y uno lo ve día a día en los entrenamientos. Allá los jugadores los conozco muy bien, a todos. Entonces tengo señales muy claras de por dónde pasan las correcciones y que no es una cuestión anímica. Este es un equipo de hombres, un equipo de jugadores que entregan todo, que en la adversidad se fortalecen, así que siempre estuvimos muy tranquilos. Hoy también hice referencia a que era un partido muy importante por la vuelta del club a este torneo. Ganar al vigente campeón también es importante para nosotros, pero siempre con los pies sobre la tierra. La semana pasada o los últimos 3 partidos dije hay cosas para ratificar y cosas para corregir. Hoy digo lo mismo independientemente del resultado. Que hayamos ganado no quiere decir que hicimos todo bien. Hay que corregir lo que no y ratificar lo que sí fue bueno. Así que independientemente del resultado y la competición donde sea, nosotros ya mañana estamos trabajando para corregir lo que no hizo bien y seguir creciendo. No, es mantener permanentemente un equilibrio y los pies sobre la tierra. Ya este partido pasó, hay que pensar en Magallanes. Felipe Lavé de ESPN. Gustavo, ¿qué tal? Estamos en vivo para Equipo F de ESPN. Quería preguntarle, porque en la previa y ahora también lo esbozó un poco en esta última respuesta, se habló muchísimo también de la parte psicológica de los jugadores, de todo lo que influye jugar un partido de Copa, para algunos también estar debutando en este tipo de competición. ¿Cómo los vio a ellos psicológicamente? ¿Cómo lo trabajaron? Y por otro lado, también en la conferencia pasada también tuvo algunas palabras para lo que fue la emoción cuando usted se acordaba de los primeros partidos de Copa Conmebol Libertadores. ¿Cómo fue también para usted lo emocional este debut en un torneo tan importante? A ver, el plantel me da mucha tranquilidad porque si usted revisa los nombres, tienen toda experiencia internacional, desde Copa Sudamericana a Mundiales. Entonces, como lo habíamos hablado, el cuerpo y la cabeza tienen memoria y saben a la intensidad y con la jerarquía que se juega. Es solamente adaptarse rápido. Si usted revisa la formación, todos los jugadores tenían experiencia internacional, y repito, de Sudamericana a Mundiales. Entonces eso a mí me da mucha tranquilidad. Este plantel me da mucha tranquilidad en el día a día y quiero hacer mención a los muchachos que fueron a la banca, a los que quedaron fuera de la banca, que empujan de la misma manera, se trabajan de una forma muy cordial y con mucho respeto todos los días. Entonces es un plantel de 30 jugadores que es un placer entrenarlos, dirigirlos. Entonces eso como entrenador me da confianza y me da seguridad. En cuanto al partido, para mí lo tomo con el equilibrio estratégico de plantearlo según cómo juega el rival, independientemente de la repercusión, porque si pongo la repercusión por encima del análisis, no soy yo. No, me parece que es al revés. El análisis tiene que ser muy frío de cómo plantearlo, independientemente de la competencia que juguemos.
Pregunta Esteban Leal de Mega. Hola Gustavo, felicitaciones por el triunfo. Buenas noches. Antes de la tarjeta amarilla que recibe Leandro Fernández al minuto 26 de compromiso, había recibido ya 2 amonestaciones verbales del árbitro, incluso una dirigida hacia usted pidiéndole que converse con el jugador. ¿Cómo se toman ustedes esta tarjeta amarilla en un torneo en que no se puede regalar nada? O sea, quedarse con un jugador menos o tener que hacer un cambio obligado, como lo dijo usted, o un cambio presionado por lo que podría llegar a ser una expulsión en un campeonato como este. No me imagino que es algo positivo para ustedes. ¿Cómo se puede conversar con el jugador? ¿Cómo se trabaja eso también para el resto de los partidos de esta Copa? Muchas gracias. Con esto independientemente de los nombres propios, yo cuando un jugador está con riesgo de lesión, de expulsión, normalmente lo saco. El partido anterior hice lo mismo. El partido anterior salieron Sepúlveda y Poblete por la misma situación. Entonces ellos saben que es un deporte de contacto, que hay amonestaciones que se pueden evitar, otras no tanto. Entonces hay que mantener un equilibrio. Ayer también dije que no quiero un equipo frío, que el límite siempre es el reglamento, ¿sí? Entonces, cuando yo veo que lo estratégico, que tiene una sola posibilidad con 11, si no hay que improvisar. Corremos riesgo independientemente del nombre y toda mi estadía en el club y en el club anterior ustedes lo vieron, que normalmente no me gusta correr ese riesgo. Felipe Nostroza de Rincón del Buya. Hola Gustavo, buenas noches. Hoy día fue un partido también muy físico por parte de la U y mi pregunta va dirigida hacia ese punto. ¿Cómo empieza a planificar lo que va a ser esta semana? En una semana más va a estar en Argentina disputando un partido muy importante, pero entre medio también tiene un partido de Copa Chile donde también debe tener un viaje. ¿Pretende llevar jugadores que no vienen sumando tantos minutos? ¿Cómo pretende un poco planificar esta semana donde va a tener estos 2 encuentros y particularmente el de Argentina, que es el más importante? Entiendo su pregunta, pero mi respuesta hacia ustedes y el mensaje al plantel es que el más importante es Magallanes. Nosotros tenemos que ganarle a Magallanes el sábado para pasar a la punta a la Copa Chile. Terminado eso, pensaremos en el partido que sigue. En lo inmediato, mañana recuperamos y nivelamos carga, ¿sí? Pasado lo mismo, y ahí haremos la lista para el partido del sábado, que hoy es el más importante, como siempre lo será, el siguiente. Y después veremos los nombres propios en función de las necesidades y cómo se recupera cada jugador. Pregunta Álvaro Valenzuela de Radio Azul Chile. Hola Gustavo, un gusto saludarlo, felicidades por el triunfo. Usted hablaba recién, el análisis tiene que ser en frío del partido, del rival, del próximo rival, etc. ¿Usted qué vio en este Botafogo, en estos nombres propios, que había 8 de los campeones de América, que invitaba a tener un primer tiempo entregando la posesión de balón, sin tanta profundidad Botafogo, totalmente, la U no pasó grandes zozobras, pero que sí marcaba un hito, y mis compañeros han hecho mención sobre esa diferencia que se ve en el torneo local y en la gran mayoría de los partidos que ha tenido usted al mando de esta Universidad de Chile. ¿Qué claves había visto en este Botafogo versión 2025 que le invitaba a pensar en un segundo tiempo tan diferente, tan distinto, versus uno que se vio un poco más cauteloso en cuanto a su propuesta? Gracias. No, como todos los rivales buscamos la forma de recuperar la pelota, ¿no? Y cuando la tenemos, cómo ocupamos los espacios que debemos generar para llegar a situaciones de gol. Nosotros estratégicamente lo planteamos como siempre, pero de acuerdo al dibujo del rival. Pasó que algunos recorridos eran muy largos en nuestra forma de presión y por ahí llegábamos un segundo tarde y tenía que corregir yo desde lo estratégico. Lo que cambiamos fue la forma de presionar y recuperar la pelota. La intención de juego siempre el equipo lo tiene. Pero si las presiones son fallidas, la exigencia física es en vano y se multiplica. Y por más que termines recuperando, la termina recuperando más atrás y cansado como para jugar. En cambio, en el segundo tiempo cambiamos la manera de presionar, pero la voluntad y la intención de jugar fue la misma. Nada más que al recuperar más adelante y más ordenado y con más continuidad, nos pudimos apropiar de la pelota. Pregunta Diego Vega de Conexión Azul. Hola, profe. Buenas noches.
por acá, al final. Ayer un colega le preguntaba por el análisis que había hecho de Botafogo y usted le respondió, mañana le respondo. Me tomo esa pregunta para preguntarle qué análisis había hecho y cuánto de eso ocurrió esta noche. Gracias. Que cuando se hundía Gregor, teníamos que decidir si presionábamos con 3 o presionábamos con 2. Primer tiempo lo fuimos a presionar con 3 y a veces llegábamos tarde. Y el segundo tiempo lo presionamos con 2 y poblamos más el medio. Eso con respecto a lo estratégico. Sabíamos que Vitinho iba a jugar más subido que Telles, ¿sí? Que los extremos iban a jugar por calle interiores, pese que normalmente venía jugando Savarino y Arthur, con más características de extremo Martín y Rodríguez, también jugaron por calle interiores, ¿sí? Entonces todo eso lo sabíamos y veíamos la forma de contrarrestarlo. Como los recorridos en el primer tiempo, repito, fueron un poco más largos de lo conveniente, tuvimos que cambiar la forma de presión. Muchachos, al cumplir